promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 925. Fantástico. El señor ex vicepresidente de la República, Alberto Ají, está saludándoles desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, economista. Acá en la ciudad de Quito, el señor economista y exministro de Estado César Robalino Gonzaga y nuestro apreciado colaborador, el economista Jaime Carrera. Al ex vicepresidente le queremos confiar y reprisar un comentario editorial, me parece que del diario El Comercio, que lo hemos bajado del internet, precisamente con el siguiente texto. Dice que el anuncio de bajar las salvaguardias se hace a la par de la gira del vicepresidente y el ministro de Comercio Exterior por varios países europeos. Y lo que se entiende, esto ya es lectura de nuestro informativo, lo que se entiende es que fue una exigencia de parte de los países europeos antes del viaje, pero vengan con buenas noticias respecto al tamaño de las salvaguardias, seguramente les dijeron vía algún mecanismo. Y es que en enero el gobierno había anunciado un desmontaje paulatino de las sobretasas, que son más recargos y más recargos a los antes existentes. La medida original buscó morigerar el peso de las importaciones en la balanza comercial que se mostraba deficitaria. Dice el comercio, en algunos casos el producto se encareció y en otros, como los licores, se estimuló el contrabando y las compras en Colombia. El desmontaje anunciado no llegó por el terremoto de abril. El gobierno decidió mantener intacto el sistema arancelario. No le hizo nada, pero sostener aranceles altos era un freno evidente a los intereses del acuerdo con la Unión Europea. Una piedra en un camino de suyo sinuoso por las dificultades y los retrasos. Hoy estamos con el tiempo en contra y esta, como otras noticias ya comentadas, pueden abrir un resquicio hacia la ratificación final del compromiso. Ojalá antes del fin de las preferencias arancelarias que hacen viable la competencia con los países vecinos. En el ámbito local, los empresarios de distintas ramas cuyos aranceles bajan, toman la decisión con cautela. Muchos ya han importado con impuestos altos por la inevitable reposición de inventarios, lamentablemente. En todo caso, es una buena noticia que ojalá se amplíe a otras partidas en beneficio incluso de los consumidores, que somos francamente todos. ¿A usted le parece, ex vicepresidente, esto saludable? Y si coincide con algunos analistas, especialmente de Quito y Guayaquil, empresarios, la mayor parte, que dicen que allá les exigieron venir con otro tipo de menos castigos, para que se posibilite un intercambio comercial más expedito y más interesante también para las naciones europeas. ¿Usted qué calcula y qué opina sobre este particular? Alberto Dajiga, en la ciudad de Guayaquil, si es tan amable, aquí le atienden Jaime Carrera y César Robalino, a los cuales usted los expresará un saludo muy cordial. Muy
muy cordial a ambos estimados colegas y estimados amigos también, ambos. Gracias, licenciado. En realidad, cada vez que se da un paso que no es parte de un verdadero programa, la frase exacta es un parche. Esto es un parche. ¿Por qué se bajan las salvaguardas? Porque es una exigencia de la Comunidad Europea. ¿Por qué hay una exigencia? Porque es urgente tener un acuerdo comercial que se le debía haber hecho hace mucho tiempo. Pero esto no es parte de un programa, no es parte de una reconversión, no es parte de un cambio de rumbo de la economía ecuatoriana. Entonces, bajan las salvaguardas. Todos sabemos que hay que desmantelar las salvaguardas, hay que desmantelar las prohibiciones de importar, las cuotas, las restricciones cuantitativas que pesan sobre el comercio exterior. Pero eso no se puede hacer si no hay una recuperación de la liquidez de la Reserva Monetaria, que viene siendo diezmada, que viene siendo destruida por una política consistente de ir tomando los recursos del Banco Central, sobre los cuales tanto César cuanto Jaime han hecho una gran contribución a través del Observatorio Fiscal y a través de los estudios que demuestran esta utilización de la reserva, como lo ha hecho Cordes también. Es decir, si no recuperamos la liquidez de la reserva, que nos da la capacidad de importar, porque no hay divisas en el país, al bajarse las salvaguardas y supuestamente entonces estimularse la importación, ¿de dónde van a venir los dólares? Por eso es que digo que no se pueden tomar parches. La economía ecuatoriana, y en este programa y en esta emisora lo he dicho, como en muchos otros foros y medios de comunicación, tiene que tener un verdadero plan completo de recuperación, cambiar de rumbo, y parte todo de ir a los organismos internacionales, armar un paquete financiero voluminoso, a reestructurarse financieramente y a producir también las reformas estructurales que el país necesita y que en tantas ocasiones hemos discutido, tanto en esta emisora como en otros lados. Nadie discute que la eliminación de las salvaguardas es algo correcto, pero nadie puede discutir tampoco que eso no sirve de nada si no hay un verdadero plan de reconversión de la economía, porque no disponemos de liquidez. Y de lo que se ve, la política del gobierno, por una necesidad electoral, va a ser la de seguir tomando y tomando y tomando la liquidez del Banco Central, con lo cual la situación será más desesperante. ¿Ustedes qué opinan, señor economista Robalino? A ver, buenos días, gracias Gonzalo. Es un placer estar aquí con ustedes, con Jaime y con Alberto en Guayaquil. Mire, yo estoy de acuerdo en un asunto básico con Alberto. Las salvaguardias no pueden, pues, sencillamente ir de paso en paso. Se necesita un programa, ¿sí? De 3 a 4 años, sí. Y ese programa implica cambios estructurales, pero no se va a dar en este gobierno. Hay que tener presente, no se va a dar en este gobierno. 1, 2. Hay que esperar al nuevo gobierno, y no supone que será el gobierno de la oposición, no importa si es Guillermo Lazo Mendoza, se me ocurre por decir, que habrá cambios fundamentales. De lo contrario, olvídense, no va a haber programa, no va a haber programa. Ahora, un punto. Segundo, hay que eliminar las salvaguardias. Sí. Ahí, en mi juicio personal, y ahí es donde puede haber un desacuerdo con Alberto, lo que acaba de decir, en términos de liquidez. Claro que hay falta de liquidez, pero hay una crisis macroeconómico intensa en el país. Y esas crisis, más que las salvaguardias, en mi juicio personal, han provocado una reducción drástica de las importaciones. Yo no puedo negar que la salvaguardia, pues, tiene un efecto de contracción de importaciones, por supuesto que sí. Pero la crisis es más importante en sus efectos que la salvaguardia. Yo estoy seguro, no he hecho el cálculo, pero por mi experiencia digo, la crisis es responsable por el 80% de la reducción de las importaciones. El 20% son las salvaguardias. Entonces, hay que desmantelar, como piden los sectores productivos, una serie de personas, entre ellos Alberto, aquí nosotros dos, y otra serie de personas analistas en el sector privado de la economía. ¿Cuál es la razonabilidad del gobierno para no hacerlo? Déjeme decirle por qué yo sospecho. Ellos creen que si se elimina toda la salvaguardia, sencillamente las importaciones van nuevamente a resurgir a los niveles anteriores. Eso no va a ser.
Hay un desplome total de la economía y hay un desplome total de las importaciones porque las dos cosas van juntas, ¿sí? Por ejemplo, déjeme de lo que yo recuerdo, ¿no? Las importaciones más las exportaciones en el año 2014 fueron como 52.000 millones de dólares. El año 2015 se redujeron al 38.000 y este año, como van las cosas, las importaciones más exportaciones serán más o menos 31.000 millones de dólares. Un desplome espantoso, ¿sí? ¿Por qué el efecto? La crisis más que la salvaguardia. Por lo tanto, yo no creo que el gobierno sea razonable en pensar que las importaciones van a resurgir si se elimina la salvaguardia. ¿Y por qué? Porque la crisis va a estar con nosotros todo este año. El gobierno no tiene la razón cuando dice que este segundo semestre la economía va a resurgir. No. En mi juicio, la economía ecuatoriana decrecerá en términos reales al 3% anual. Y el próximo año, si tenemos un nuevo gobierno que entre a hacer las reformas estructurales en un programa de 3 a 4 años con financiamiento del Fondo Monetario Internacional, entonces podremos decir que la economía no va a decrecer ni va a crecer, ¿sí? Y se crearán las bases para un crecimiento allá por el segundo semestre del año 2018. Entonces usted ve, por ejemplo, los 7 meses de este año, usted ve las importaciones privadas. Las privadas, ¿en cuánto se han reducido? 3.200 millones de dólares. Las exportaciones privadas se han reducido en 400 millones. Y eso hace que sencillamente haya un superávit en la balanza comercial y en la cuenta corriente a julio de este año, una cantidad modesta, ¿sí? Pero el punto es por la crisis, no es tanto por la salvaguardia. Por eso es que yo insisto, desde el punto de vista teórico, de que hay que desmantelar, porque eso ha distorsionado la economía y porque las importaciones no van a crecer como el gobierno puede temer. Las cámaras de la producción creo que tienen razón. ¿Puede usted imaginarse que cuando usted importa un insumo para la agricultura, para la industria, tiene que pagar la salvaguardia, esos impuestos arancelarios adicionales? Pues es una estupidez, pues, que el exportador tenga que pagar eso. Oiga, el exportador es el que gana genuina y permanentemente dólares, que no hay que devolverla. Cuando usted se endeuda como gobierno, deuda pública externa, hay que preguntar qué financia eso, porque eso hay que pagarla, pues. El capital más los intereses salen afuera. Con el exportador de bienes y servicios privados no pasa eso, ¿sí? Entonces al exportador usted tiene que tratarlo mucho mejor y este gobierno no lo ha hecho. Le hace pagar impuestos que no tienen sentido. Y cuando se trata de devolver, no le devuelven la plata porque la crisis fiscal es enorme. Pues. Uno de los candidatos a la presidencia de la República, este instante, con mayores posibilidades de ganar en primera vuelta, les guste o no les guste a los opositores confiados, es el candidato Moreno de Alianza País, el ex vicepresidente de la República. Si gana Moreno, la pregunta es, él dice que va a ser un time-out. O sea, suspendemos una chance, el costo o la totalidad de estas salvaguardias. Y entonces, en ese clima, vamos a permitir que se den las modificaciones que hayan que hacerse respecto de aranceles. Pero volver a lo mismo sería si es que gana las elecciones, porque él está planteando para la etapa, time-out, le está planteando para la etapa de campaña o algo por el estilo. ¿Cómo le entendió usted la posición de Moreno, que no es un experto en materia económica, no le he visto digamos, en una circunstancia de expertismo o expertise, de conocimiento muy a fondo de estos temas fiscales? Más bien Alianza País es pésimo para los temas fiscales, de lo que yo tengo entendido. Y usted lo sabe con mucha más razón, Jaime. Tenga la bondad, Jaime Carrera, le escucha en Guayaquil, Alberto Dají. Gracias a la invitación, Gonzalo. Un gusto estar aquí con Alberto y César. Buenos días a la audiencia. Si el Ecuador los próximos años quiere continuar con
con el mismo modelo económico, no va a retroceder al año 2012 como ha retrocedido hoy, sino que retrocederá quizá una década más. Es decir, imperativamente el Ecuador requiere cambiar el rumbo económico, sea cual sea quien esté los próximos años en la presidencia de la República. Se requieren cambios profundos en la economía, en el tema fiscal, en la institucionalidad. Si el Ecuador no cambia de rumbo, Gonzalo, tiene garantizadas décadas de pobreza en el futuro. Y eso es algo absolutamente evidente. Y en el tema de las salvaguardias, permítame hacer algunas reflexiones. Esto, como se ha dicho, obedece a políticas contradictorias, absolutamente contradictorias. Del régimen. Del régimen y a la falta de un programa serio, coherente para enfrentar la crisis. ¿Es una mala lectura de la coyuntura o simple y llanamente está ideologizado, digamos? Es producto de la visión de un Estado estatista, populista y autoritario. Pero mire la contradicción. Se implementaron las salvaguardias para evitar la salida de dólares. Así es. Pero cuando el país se endeuda a altas tasas y tiene que pagar amortización e intereses de deudas de corto plazo externas, salen dólares. Y hubo una relación. En el año 2010, el servicio de la deuda externa era el 5,4% de las exportaciones totales. El 2015, el servicio de la deuda externa pasó al 17% de las exportaciones totales. Entonces, es absurdo que por una parte se trate de implementar o se implementen salvaguardias para evitar la salida del país y por otro lado se debilita el sector externo de la economía y se aumenta la salida de dólares. Pero más allá de eso, Gonzalo, el tema de salvaguardias es la consecuencia de no haber enfrentado en el boom petrolero los problemas estructurales del país. Y uno de esos es no haber diversificado las exportaciones, porque no hay país en el mundo que no progrese sin exportar más al mundo. Y los países no progresan limitando importaciones, sino importando más en función de su capacidad exportadora. Déjeme ponerle datos. Singapur es un país que apenas tiene 5 millones y algo más de habitantes. Singapur exporta 216 mil millones de dólares. 216 mil millones de dólares. Singapur. El Ecuador exporta apenas exporta 18 mil millones de dólares y en este año va a exportar menos. Chile es un país que tiene 18 millones de habitantes, una población parcial al Ecuador, exporta 76 mil millones de dólares e importa 72 mil millones de dólares. El Ecuador en este año va a importar alrededor de 15 mil millones de dólares. Finlandia es un país que apenas tiene 5 millones de habitantes, exporta 74 mil millones de dólares e importa 77 mil millones de dólares. Israel es un país pequeño de 8 millones de habitantes, exporta 68 mil millones de dólares e importa 75 mil millones de dólares. Suecia es un país de 9 millones de habitantes, exporta 164 mil millones de dólares e importa 163 mil millones de dólares. Lo que estos montos, estas cifras desnudan la falta de políticas para diversificar las exportaciones y cambiar la estructura del país. Esa es la esencia, es el problema de la implementación de las salvaguardias. Y el Ecuador ha perdido prácticamente una década en no enfrentar este problema y verse sometido ante la falta de dólares a limitar las importaciones como se ha hecho actualmente. Por eso es que el diario El Expreso de esta mañana anuncia que la élite exportadora economista de aquí se está deprimiendo. Y con el anuncio de Lenín Moreno, yo sigo un poco reclamándoles una calificación de esta sugerencia de crear una tregua normativa y bajar impuestos, pero como una tregua. ¿Qué valor conceptual tiene y político y de política económica
tendría este anuncio formulado por Lenín Moreno al que le dicen que va a ganar la elección? Bueno, yo quiero hacer una acotación a lo que dijo César. Es obvio que sí, pero la pregunta que le formuló no tiene importancia para usted. Sí, mucha, y voy a contestarla. La caída del PIB obviamente es responsable de las exportaciones, de la caída de las importaciones. Pero no hay que olvidar que si no tenemos divisas, el país no puede importar y no va a poder tenerlas con la política actual de este gobierno. Ese es mi punto. Vamos ahora al tema de esta tregua. Bueno, ¿qué significa la tregua, licenciado? Yo no la entiendo, porque ¿qué quiere decir tregua? No, aquí no se trata de una tregua. Aquí o se reconoce el gran fracaso del socialismo siglo XXI, o se reconoce que ninguno de los países tan notables en exportación que ha mencionado Jaime ni siquiera han olido de cerca al socialismo siglo XXI, o se reconoce que el Brasil, Venezuela, el Ecuador y la Argentina son 4 de las 7 peores economías del mundo en el año 2016 porque siguen al socialismo siglo XXI y que por lo tanto no se trata de una tregua, se trata de decir estamos en un grave error, estamos en un modelo absolutamente equivocado, estamos en un modelo que debe ser cambiado o el Ecuador no va a ninguna parte. Las treguas no nos sirven, las treguas no son importantes. Cuando la tregua es veamos qué hacemos o en qué nos detenemos por un momento para afianzar luego el modelo en el cual creemos. Eso sencillamente es tomar el mismo veneno y seguir destruyendo la economía del país. Usted sigue sin entender cuál es la tregua normativa que sugiere el anterior vicepresidente de la República. Es algo así como suspendemos sería la palabra, suspendemos la normativa vigente puesta en marcha por el presidente de la República, por el coideario de él, por el presidente Correa. Suspendemos. El instante en que yo gane la presidencia de la República y comience a gobernar, pues allí tomaremos otro tipo de decisiones. ¿Nos querrá decir de carácter estructural o tiene el ex vicepresidente Moreno tiene algún otro remedio para evitar, digamos, lo que venía aconteciendo con las importaciones y las exportaciones? Es decir, licenciado, cuando hay una enfermedad que presenta síntomas tan múltiples, baja del PIB, caída del PIB, sobreinversión del sector privado, falta de divisas en el Banco Central, atrasos con Raimundo y todo el mundo, caída de las importaciones. Cuando se trata de una cosa, de un modelo que ha devastado todos los estamentos de la economía ecuatoriana, no se trata de venir a decir hagamos una tregua, pues. Se trata de decir nos hemos equivocado radicalmente en llevar el gasto público del 22 a más del 40% del Producto Interno Bruto. Nos hemos equivocado radicalmente en ser un país que invierte por parte del sector público 12,5% del PIB, cuando países como Colombia, el Perú y Chile invierten alrededor del 5% del PIB como sector público. Nos hemos equivocado radicalmente al creer que el Estado debe controlar todo, en asfixiar al sector privado. Hago un mea culpa como parte del gobierno que fui y propongo un cambio radical del modelo, desmantelar todo el conjunto de leyes
que asfixian la economía ecuatoriana, códigos orgánicos que no deben ser códigos orgánicos, leyes orgánicas que no deben ser leyes orgánicas, que están ahí para evitar ser cambiadas y ponerle una camisa de fuerza a la economía ecuatoriana. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, coincide con usted, pues, ¿no? Yo creo que el socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso que parte de una ideología que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Cuando el Estado cree que él es el protagonista, que él es el único creador de riqueza y de oportunidades, y que todos los ciudadanos tienen que servir obedientemente las instrucciones del Estado, está yendo contra la naturaleza humana. La naturaleza humana es libre por definición. Y además de eso, caen, ¿cierto?, en políticas que son profundamente equivocadas. El populismo del socialismo del siglo XXI ha destruido los países que lo han aplicado. Esta idea de que los equilibrios macroeconómicos no importan, que el crecimiento no importa, que todo es un problema de voluntarismo y de golpear la mesa. Mire lo que pasa con Ecuador. Ecuador es un país que tiene un tremendo potencial, que tuvo 10 años de un boom petrolero que probablemente no se va a repetir en el futuro cercano. Y sin embargo, yo pienso que tiene por delante un futuro lleno de oportunidades si realmente asume y enfrenta que los verdaderos protagonistas, donde está el verdadero poder de crear riqueza, son las personas. Exa-FM. ¿Qué sugiere el presidente Piñera, economista César Robalino? Bueno, el expresidente de Chile lo que sugiere es un cambio radical de la política económica del gobierno, o del modelo de desarrollo, como se ha llamado, y que sencillamente seguir insistiendo en todas estas características que dice el gobierno y la gente venezolana, por decir algo así, del socialismo del siglo XXI, es que no logran entender que el socialismo nunca ha servido para nada. Yo no voy a repetir lo que alguna vez dije. Pero eso ya es más una posición ideológica. No, desde el lado técnico le digo, ¿vale o no vale? Desde el punto de vista real, claro. No ha servido. Oiga, toda esta gente ha logrado triunfar en el poder por varias razones. Una, porque los partidos tradicionales se alejaron de los ciudadanos y los ciudadanos se cansaron de apoyar a toda esta serie de gente que luchaba por ellos mismos y por sus partidos. Eso le dio espacio al señor Correa, pero desaprovechó la oportunidad porque le quiso vender al país una serie de ideas tontas que nunca han dado resultado. Nunca lograron entender que la Unión Soviética se desintegró, pues. Claro. Oiga, que China comunista dejó de ser comunista y es capitalista, pues cada vez adora al mercado y a sus instituciones. El hombre, el empresario es el que crea la riqueza, no los estados. Claro. Los estados y gobiernos sirven para otro propósito, ¿sí? Pero déjeme decirle... Pero perdone, ese es un error de Correa, potencialmente. Y de su gente. Y del partido. En términos reales, y del partido. Ahora, ¿qué es lo que quiere disimular con esto de la tregua el señor Moreno, el potencial sucesor? Yo también no entiendo, igual que dice Alberto. La verdad no entiendo qué es lo que dice el amigo. Ahora, uno supone que nadie gana elecciones diciendo que va a subir impuestos. Nadie gana elecciones diciendo voy a hacer el ajuste, claro, voy a aumentar el precio de la gasolina, del combustible, del gas, etcétera, etcétera. Nadie gana diciendo voy a eliminar tantos ministerios y todos los ministerios de coordinación se eliminan. Voy a eliminar 5 o 10 mil empleos públicos. Si gana las elecciones, el formato continuaría. Si gana Moreno las elecciones, el formato continuaría. Sí, eso La trampa es en que nos anuncia para ganar las elecciones que va a ser una tregua. Sí, con toda seguridad, porque nadie gana haciendo lo que yo le digo. Pero no se olvide, yo he dicho aquí mismo este medio, el señor Correa, su gobierno y Alianza País entregarán en mayo del próximo año el país financieramente quebrado. Y el nuevo presidente del Ecuador tendrá que decir, primero, agradezco a ustedes ecuatorianos por haberme confiado la presidencia, pero a continuación, al segundo, tiene que decir, pero les digo que también me han elegido síndico de una quiebra, porque tengo que hacer lo que tengo que hacer para reconstruir la economía destruida por el que se fue. Oiga. Sea Moreno o sea otro. Sea Moreno lo que sea otro, porque si el señor Moreno es presidente y no hace lo que tiene que hacer, que llamaría que son neoliberales, este país se destruye en manos de Lenín Moreno.
Así de simple. O de Glass, pues. ¿Sí? Pero si viene otra persona, hará lo que es necesario. Y ese programa de reconstrucción que tenga que durar 3, 4 años, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, tendrá que tener el financiamiento del Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, para hacer el ajuste en una etapa de transición, crear las condiciones para el crecimiento y la prosperidad el día de mañana. Oiga, van a entregar la economía ecuatoriana con un ingreso per cápita el año que viene parecido al 2012, parecido en términos nominales y reales al 2012. 5 años de que la economía se ha venido hacia abajo. El gobierno negará todo eso. Si este año la economía va a decrecer en 3% en mi juicio personal, y el año que viene va a decrecer también, aunque sea, suponiendo que hay un nuevo gobierno diferente, ¿no? A lo mejor no crece ni decrece, pero eso implica por el crecimiento de población que el ingreso por habitante se reducirá nuevamente. Economista Carrera, ¿se adhiere a este pronóstico de César Robalino? No, sin duda, porque la situación es evidente, no hay mejor verdad que la realidad, ¿no? Hay desempleo, la economía no crece, decrece, las cuentas públicas son insostenibles. ¿Qué busca disimular entonces el candidato Moreno? Mire, lo que se le debería decir al país es la verdad. Y no hay otra verdad que hacer grandes ajustes en la economía para recomponerla. Y no hay otra verdad que se han generado grandes distorsiones en el pasado y que el boom petrolero no ha sido correctamente Pero utilizado. si dice seguramente lo que piensa hacer el candidato Moreno, primero que será sacado de candidato y puesto el señor Glass. La sociedad... Es decir, aquí sigue el liderazgo contundente del señor presidente Correa, entonces tiene recelo de hablar de otras modificaciones que potencialmente tiene el propio señor Moreno, pero no le conviene hacerlo este momento mientras el presidente no dé, digamos, su autorización para que él sea el candidato a la presidencia. Yo por lo menos entiendo así, no me hago el tonto. Usted le entrevistó antes que a nosotros a Fabián Corral. Permítame que lo cite en esa entrevista. Y él decía con absoluta claridad que hay que entender de otra manera la democracia y que otra forma de entender la democracia real es decirle a la sociedad la verdad. Los candidatos tienen que decirle a la sociedad la verdad. Y también la sociedad tiene que estar consciente de que el costo de la recomposición del país es consecuencia de algo, y es consecuencia de una gestión económica equivocada de este boom petrolero. Y no hay, y hay que repetirlo muchas veces, no hay almuerzo gratis en economía. Sí. El próximo año, Gonzalo, a pesar de un drástico ajuste de la inversión, a pesar de todo lo que se haga, el próximo año va a haber un déficit de alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. Y además de eso hay que pagar... Eso en lo fiscal, dice. En lo fiscal hay que pagar... ¿Y en reservas? Las deudas del Banco Central como 4.000 millones, CETES como 3.000 millones, hay que pagar deudas flotantes por 2.500 millones, las importaciones que están a la baja. Digo, las reservas también se deben caer, Las ¿no? reservas del Banco Central caídas por más de a nivel de menos de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que hay que arreglar en el país. Y arreglar en el país esa situación, la economía en decrecimiento, inversión pública caída, inversión privada detenida, eso requiere, y como se ha dicho aquí, lo ha dicho Alberto, lo ha dicho César, un programa para lo más pronto posible estabilizar la economía, acortar el tiempo de la recesión, minimizar los costos sociales y luego levantar la economía para que de a poco se recupere. Eso va a ser un programa de al menos 4 años. Eso es lo que dice la derecha, afirmarán desde el lado de Alianza País, Gonzalo, y desde el lado incluso, Gonzalo, es que voy a darle... Le interrumpo un tutito para algo que mencionó Alberto sobre liquidez. Sí, Un ratito para a él que la le gente iba a dar lo la tenga palabra, claro. pero Un tenga la minutito. bondad. Mil Mira, perdones. Alberto, disculpa la interrupción. Mira, liquidez. Ya en el sector privado, empresarial, sabemos, y yo lo he dicho en varios medios de comunicación hace tiempo atrás,
que bajo la argumentación del gobierno de recircular la liquidez de fondos ociosos, porque así lo han puesto, se han llevado la plata de los municipios, de los consejos provinciales y de las empresas estatales, que es una cantidad enorme de plata que ellos depositen en el central por ley, ¿sí? Se las han llevado. Alguna vez yo aquí, no sé en qué canal, me permití indicarle, señor presidente Correa, no se atreva a tocar $1 de las reservas de los bancos privados, porque eso no es de los bancos privados en el fondo, sino de nosotros los depositantes, ¿sí? Cuidado, señor presidente, con todo el respeto a usted, cuidado. Entonces me dicen unos cálculos que ya se atrevió a llevarse algo. Entonces yo digo, cuidado, esa práctica continúe, porque entonces va a haber complicaciones enormes, ¿sí? La banca está sólida, solvente y líquida todavía. Cuidado, se pone en peligro. Hay que impedir que la crisis de los sectores reales, macroeconómicos de hablando, se convierta en una crisis financiera. Hay que impedir eso. Y el gobierno tiene un elemento importante. No se atrevan a llevarse plata que no es de ustedes. Si llevaron de los municipios, alguna vez, y lo dije aquí creo, me encontré con el abogado Nebot, le dije, Jaime, se te llevaron la plata. Al amigo Roda, se te llevaron la plata. Entonces decían, ¿cómo estoy seguro si el billete de $100 no dice, pues esto es de los bancos, de los depositantes o del municipio? Perdóname, ve el balance del Banco Central, interpreta el balance del Central y vas a ver lo que está pasando, ¿sí? El Banco Central, como dice Alberto, ha estado comprando bonos del Estado de corto plazo que no se registran como deuda, ¿sí? Y está en 3.600, 3.800 y van a 4.000 millones. ¿De dónde saca la plata el Central si el Central no tiene plata? No tiene. El patrimonio del Banco Central, vile el último boletín del Banco Central, tiene un patrimonio de menos 10.000, 7.000 o 10.000 millones de dólares, en que los activos son superiores a los pasivos. ¿De dónde saca la plata? Se ha convertido el Banco Central en un banco comercial, porque dicen, a esta plata ociosa de los municipios, etcétera, lo utilizo. La plata del seguro también la utilizo. La plata del Banco del Seguro la utilizo. La plata de las CFN también la utilizo. Oiga, y las reservas bancarias, cuidado, cuidado. En ese sentido, el señor yo comparto la presidente del Banco Central en algún momento puede ir preso. Sí. Pero eso no se va a producir en este periodo de gobierno, sino en el próximo, en la que sencillamente el gobierno que se viene, que espero que no sea Alianza País, tendrá que comenzar a fiscalizar pues 10.000 frentes. Tendrá que hacerlo. No porque yo quiero jorobar al gobierno actual, no, sino porque lo que han hecho es una monstruosidad. ¿Usted cree que es legítimo el no registrar como deuda pública los papeles de corto plazo que el Ministerio de Finanzas emite? ¿Cuánto es eso? 3.000, 4.000 millones de dólares. Nadie sabe sino el gobierno. ¿Usted cree que es legítimo eso? ¿Cree que es moral pública eso? No es, pues, señor. ¿Usted qué dice, economista de aquí? Pues esto es algo que lo hemos venido denunciando por mucho tiempo. César, Jaime, personas como Mauricio Pozo, es decir, muchos economistas hemos venido diciendo exactamente esto. Y en el ¿No es solamente asunto de la derecha, economista? Mire, licenciado, si usted tiene un problema en el hígado y se va a Corea, no lo van a operar abriéndole un hueco en la cabeza, porque el hígado está donde está. La ciencia económica no tiene color. Si usted vende debajo del costo, pierde plata. Si usted produce una inflación en un país sin moneda como el Ecuador, que está dolarizado, más alta que la de los Estados Unidos, usted castiga al sector exportador y favorece las importaciones. Si usted lleva el gasto público de 22 a 45% del Producto Interno Bruto, va a desquiciar la economía. Eso no tiene color. Eso es ciencia económica. Ahora, que hay algunos que creyendo en el socialismo siglo XXI no se dan cuenta que 4 de las 7 peores economías del mundo en el año 2016 son economías del socialismo siglo XXI y tratan de neciamente insistir en que el modelo se perpetúe, eso es otra cosa. Pero la ciencia económica y uno de los objetivos que debemos tener en el Ecuador es que esos principios económicos, como en Chile, que puede venir el señor Piñera, que es diferente a la señora Bachelet en su forma de ver las cosas, o a Lagos, pero se mantienen los grandes objetivos nacionales,
porque entienden que la economía no tiene color. Usted puede darle matices, pero no puede cometer las barbaridades que se han cometido en el Ecuador en los últimos tiempos, porque se va a pagar la factura y la estamos pagando. Y lo más grave de todo esto es que mientras más tardemos, más grave, más duro será sobre la población, porque nosotros estamos hablando de unas cifras, de una crisis. Allí en la calle hay gente sin pagar hipotecas, hay gente sin pagar la planilla de educación de sus hijos, hay gente desempleada, hay gente que no puede acceder a servicios de salud. Todas estas cifras que César, Jaime y yo hemos estado mencionando tienen como contrapartida la tragedia humana de la gente que sufre por no tener los recursos que debería tener. Y lo más triste es que nunca debió haberse producido esta crisis, porque es producto de malas decisiones nuestras. Y la segunda tristeza es que teniendo soluciones no se acometen, no se toman esas decisiones. Finalmente no sufren los partidos, no sufren las estructuras políticas, no sufren los gobiernos, sufre la gente. El dueño del embrague es el señor presidente Correa, y él no quiere que estas cosas se salten el ordenamiento estratégico del modelo del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿a dónde estamos caminando? Y a paso acelerado termina Jaime Carrera. Bueno, cuando las políticas económicas no son las correctas, la sociedad paga la factura. Vea usted, Argentina, este momento está enfrentando duros ajustes consecuencia de malas políticas. Brasil está enfrentando problemas serios en su economía, consecuencia de modelos equivocados. Venezuela es un país devastado por malas políticas. Es decir, la ruta de este tipo de modelos económicos es la pobreza, el atraso de los países. Y no tiene ideología conducir económicamente bien una nación. O se hacen bien las cosas y los resultados se reflejan en el bienestar de la sociedad, y cuando se hacen malas cosas la gente sufre, hay desempleo, gana menos, deteriora su nivel de vida, y eso históricamente se repite en la historia de la humanidad. Es lamentable que en el Ecuador no se haya entendido esa realidad y se haya desperdiciado, como se lo ha hecho, el boom petrolero. Estamos buscando la verdad. Estos micrófonos han hablado por más de 32 años, diciendo justamente aquello que el poder no quería escuchar. Este no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión.